Bienvenidos y bienvenidas a Política y Verdura, un análisis jaurechiano de la agricultura familiar, con Gustavo Tito y Cintia Vidal. Hoy vamos a hablar de la agricultura familiar, una palabra prohibida. Sí, ha surgido ahora una propuesta del gobierno actual de eliminar el término agricultura familiar y hablar de agricultura a pequeña escala. Y yo me pregunto, ¿vos sabés que siempre pasó un problema con el nombre de la agricultura familiar? Por ejemplo, al principio yo te estoy hablando de la década del 70 o vamos a hablar durante la resistencia de la dictadura, las ligas agrarias se autodenominaban campesinos, ¿no? Entonces estaban los campesinos, incluso hay libros de qué se trata un campesino o una campesina, y después estaban los chacareros, los famosos chacareros del Grito de Alcorta, de la Federación Agraria. Y con el tiempo, en la década del 90, el nombre que se le da al sector es de pequeño productor minifundista, ¿sí? O sea, ahí ya le ponen el pequeño y minifundio. El siglo era PPM, pequeño. Es más, el INTA larga ya por el año 87 el programa de minifundio, contra latifundio. Ahí hay un tema de empezar a nombrarla, ya no como campesino, ya no como chacarero, sino como pequeño. Y también está el nombre de pequeño productor, ¿no? Pequeño, mediano y gran productor. Entonces, hay un tema con de hacerlo más chiquito, que aparece ahí en la literatura, en la academia, en las mismas organizaciones. El programa social agropecuario en su momento también lo decía pequeño productor. Hasta que aparece allá a principios de este siglo un concepto impuesto por los brasileros. Los brasileros imponen el concepto de agricultura familiar. La Argentina entonces, y es más, se crea la red REAF, la red de la agricultura familiar del Mercosur. Entonces todos los países tenían que, y nosotros rápidamente, para copiarnos los brasileros, rápidamente cambiamos el término y encontramos que la agricultura familiar la definimos como aquella en la cual vos podés ser agricultor familiar y podés ser o chacarero o campesino, si querés, pequeño, lo que sea, pero te engloba en un concepto. Y un concepto que dice, bueno, yo vivo donde laburo o mi trabajo está muy ligado y embricado a la unidad doméstica con la productiva, lo principal que hago es la producción, no hago otra cosa, puedo tener trabajo extrapredial, se define y aparece el concepto de agricultura familiar. Y ahí aparece el Estado se pone en movimiento, Secretaría de Agricultura Familiar, ¿no? Representantes en la RENA, los productores dicen somos agricultores familiares, incluye hasta los pescadores dentro del concepto. Y agricultura no solamente de agricultura, sino a los ganaderos, todos. Y empieza a tener una connotación política interesante. El INTA crea allá por el 2005 los IPAF. Y cuando los crea, fíjate, les llama Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico, esa es la I, para la pequeña agricultura familiar. La PAF era de pequeña agricultura familiar. Se quejan los productores en un momento dado, yo siempre te cuento la anécdota donde una discusión entre un productor grande y un chico que tuvimos ahí en el IPAF, coincidían en que tenían la misma variedad de trigo y en los mismos rindes. Entonces el chico le dice, bueno, si vos plantás lo mismo que yo y tenemos los mismos rindes, ¿por qué a mí me llamás pequeño agricultor familiar, ¿no? Entonces, claro, ellos quieren dejar la palabra pequeño, entonces el IPAF cambia de nombre y la P le pone para la agricultura familiar, ¿no? Entonces el IPAF se llama por eso, por una reivindicación. Pero de golpe, cuando allá por el macrismo, en la provincia de Buenos Aires, me acuerdo, me lo dijo a mí un asesor del Ministerio de Economía, de Agricultura, que no había que hablar más de agricultura familiar, que habría que hablar de agricultura social. O sea, otra vez, no considerarlo un agente económico, sino volver a lo pequeño de la década del 90, ¿viste? Otra vez. Y ahora aparece esta idea del gobierno actual de sacarle el nombre de agricultura familiar, hablar de agricultura a pequeña escala. Otra vez la escala como una categoría. Y los chacareros ya están casi en extinción, porque la mayoría de los que tenían tierra arrienda, digamos, y algunos gerencian la tierra, y ya son agricultores empresariales, ¿no? Entonces, otra vez no se nombra
¿Por qué no nombrarlo? ¿Por qué de golpe sacarle el nombre? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que molesta? ¿No? ¿Se borra políticamente un sujeto social? Claro, ¿por qué esa idea de atacar ese nombre? Y me puse a pensar... Recurrente, además, porque históricamente... Cuando sale, se posiciona como agente económico, tiene políticas públicas activas, es agricultor familiar. Cuando no lo queremos que sea, es agricultura social, agricultura de pequeña escala, pequeño productor, minifundista. Y yo pensaba que... ¿Y por qué además te la metés tanto con eso? ¿Qué te molesta? ¿No? Mirá que hay cosas, claro. Digo, pero vos fíjate lo que pasó en la política, ¿no? Esto es política de verdura. En el peronismo, esto de borrar la palabra Perón en el 55. Negar que existía, borrarlo del mapa. Actualmente, el CCK, llamarlo Palacio. Palacio es una palabra que no es democrática, porque habla de reyes, pero llamarlo Palacio de Libertad y CCK y sacar el nombre, ¿viste? Una cosa... Lo que no se nombra no existe, es perder la memoria. Un elemento que yo estuve leyendo hace poco un libro sobre los bombardeos del 55, y hay un autor que relata que no solamente las familias antiperonistas desconocían, no nombraban lo que había pasado en el 55 con las bombas en la Plaza de Mayo, sino los peronistas tampoco lo decían porque les dolía tanto que fue negado. Es más, yo interrogo a cualquier oyente de política de verdad si alguna vez en la escuela primaria, secundaria, alguien le habló de eso o alguna en la historia. Y si no existe, no se nombra, no existe, ¿no? Entonces esa idea de empezar a... Otro tema que también es la agroecología, ¿no? No hablar de agroecología. Estuvo prohibido en la época del macrismo, hubo toda una idea, y este gobierno también, de no hablar más de agroecología, ¿no? O no hablar de, no decir agrotóxico al agroquímico, llamarlo, no, porque está mal, no, mira, para algunas personas es un tóxico y merece ser llamado. O sea, la idea es negarlo para que no exista. ¿Y por qué queremos que no exista la agricultura familiar? ¿Qué es lo que está pasando? Que, bueno, habría que pensar si no está el agricultor familiar en un lugar de disputa, porque es el que produce alimento, es el que tiene que ocupar una tierra geopolíticamente, puede vivir en situaciones de extremo o en medio de la ciudad y producir alimento, o en el periurbano, como siempre decimos. Es un actor social popular que, si se organiza, puede llegar a la mesa de los argentinos. Algunos alimentos están en manos de ellos y no de otros. Entonces quizás haya una idea de sacarlo de la competencia, por otro lado. Y por otro lado, de no hacerse cargo de un sector popular. Entonces, realmente yo veo una relación muy fuerte en esto que decís vos. Sacar con la palabra o con las políticas públicas, no van a poder esconder el sol, digamos, con la mano. Pero la idea es esa, que no se hable más de un actor tan importante, con tanta cultura como la agricultura familiar. Por suerte, acá en Política y Verdad no vamos a dejar de hablar de eso. Seguiremos hablando. Exactamente. ¿Y hay algún efecto concreto que pueda tener que justamente la agricultura familiar no figure en discursos, en presupuestos, en políticas públicas, hasta en comentarios, digamos, ¿no? Y el efecto que tiene es que dejás afuera del sistema a la mayoría de los agricultores, porque los agricultores en su mayoría son familiares en número de personas, no en tierra, siempre lo decimos, no en capital. Entonces ese efecto lleva a una negación del sector popular, ¿no? Ni que hablar, y eso te determina que corras riesgo de perder la soberanía alimentaria, porque no tenés un sector que te produzca alimento y estás a un paso de depender de las grandes cadenas de producción. Entonces, de alguna manera, todavía sigue ocupando un espacio que es deseable por otros sectores. Entonces, es importante hacer una discriminación positiva para el sector. Por eso las políticas públicas tienen que estar con este sector, porque en forma desigual, ¿no? Porque tenés que vos proponer al más débil, lo tenés que apoyar, porque además es ganar, porque genera empleo, genera alimento sano, rescata la cultura, ¿no? Es algo que vos deberías considerar como si querés gestionar. Ahora, si lo querés eliminar del mapa, bueno, estás generando pobreza. Y bueno, ¿y por qué algunos gobiernos generan pobreza? O no les importa a la gente, o porque después imaginan un mundo sin algunos actores sociales, como charlábamos. ¿Y por qué debería ser importante entonces, para todos nosotros incluidos, no solamente para productores y productoras, sino para la ciudadanía en general, defender justamente esa identidad
sobre todo frente a estos intentos de diluirla, de cambiarle la etiqueta, ¿no? De ignorarla también. Sí, es importante porque nosotros tenemos que tener en nuestra vida, así como uno tiene su trabajo, su jefe, su empleador o el comerciante de confianza, nosotros tenemos que tener nuestro agricultor familiar de confianza o de cercano. llegada, o cercano, porque eso genera una mayor empatía con la producción y con los alimentos, y estamos hablando de fortalecer la comunidad organizada. Entonces, si nosotros tenemos un actor tan interesante y lo conocemos y tenemos empatía, podemos resistir, digamos, y desde ahí construir modelos de desarrollo, ¿sí? Yo puedo, imagínate vos, siempre lo decimos, pueblos con cordones de aliento alrededor de los pueblos. ¿Y quién lo produce? Y la agricultura familiar. Y en cambio, hay lugares, por ejemplo, allá en Europa, en España, hay varios supermercados que te dan alimento. Mercadona se llama uno de marca. ¿Y qué hacen? Te ponen todos los alimentos en el barrio, y los barrios son edificios palomares donde vos bajás, abajo tenés tu supermercado chiquito que te da todos los alimentos. Y perdés noción de quién lo hizo y para qué lo hizo. Y bueno, y ahí la ganancia es nada más que de esta multinacional que va desplazando y se va urbanizando la ciudad.